one more time. This is the sixth masterclass of our EPIC project. And today we are going to talk about butterflies from the Macaronesia. We have invited the Jedi Monasterio. I'm going to do a quick English introduction for those that only understand English. The presentation is in English, but it will be presented in Spanish. So you can read, for those that cannot understand Spanish, you could read what is in the presentation. Today we have invited Jedi Monasterio. Jedi Monasterio is the president of Cerintia. Cerintia is the Spanish Society for the Protection of Butterflies and their Environment. Cerintia is a society from Spain with a nationwide scope, and they have been studying and doing conservation projects for butterflies and moths for nearly 20 years. Jedi is author of several books. He has been collaborated in different projects in Red Books, Atlas, etc. And also is a author of several papers about the Spanish Lepidoptera. Is currently working, and that's why it was one of the motivations to invite him here. Is currently working on researching, monitoring, and doing some conservation projects with endemic species in the Canary Islands, and he has an extensive knowledge on the archipelago fauna. And actually, it was born in Las Palmas de Gran Canaria, so I think it's the perfect combination of facts. So I think it's a excellent opportunity to learn about all the species, particularly from the Canary Islands, Madeira, and Azores. And we are very grateful that Jedi could be here to teach all about these species. Jedi, thank you very much. I'm going to do a quick Spanish introduction, and then we start. Because most of us probably we speak Spanish. Bueno, bienvenidos todos. Es la sexta masterclass del proyecto EPIC. En este caso, esta sexta charla va sobre las mariposas de Macaronesia, esas mariposas de los archipiélagos de Madeira, Canarias y Azores. Con nosotros, Jedi Monasterio, muchísimos o todos vosotros le conocéis, es el presidente de la Asociación Española para la Protección de Mariposas y su Medio, Cerintia, y esta asociación por prácticamente 20 años ha estado estudiando y, bueno, diseminando muchísima información de alto nivel sobre las mariposas en nuestro país. Es autor de bastantes libros y papers sobre las mariposas ibéricas. Y, bueno, en los últimos años, Cerintia ha ha desarrollado una serie de estudios en los que se intenta conocer más sobre las especies ibéricas de Canarias, hacer un poquito de seguimiento sobre estas especies tan interesantes. Y por tanto, bueno, pues con toda esa información creemos que, bueno, pues vamos a hacer una charla sobre estas especies tan interesantes, y Geray es la persona indicada para ello. Geray, ahora sí. Cuando quieras, puedes empezar. Gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Se ve la presentación, ¿no? Está compartida todavía la pantalla. Sí. Muchas gracias a la organización, a Cristina, que está por aquí también, a todos los que me habéis invitado, a Martin Warren, que también está por ahí conectado, lo veo, por invitarme, por darme la oportunidad de presentar este conjunto de mariposas tan interesante, para mí al menos, pero creo que para todos los que estamos aquí conectados. Son mariposas de gran interés por muchos motivos y, bueno, yo me dedico en gran parte a estudiarlas, entonces a estas especies en particular me refiero. Entonces es un placer poder presentarlas. Eh, bueno, como ha dicho Juan Pablo, el marco en el que trabajo es la Asociación Cerintia, es la entidad
que en el ámbito estatal pues trabaja en el estudio, conservación y divulgación de las mariposas diurnas y nocturnas, y bueno, pues también en Canarias, ¿no? El conjunto el entorno, el contexto geográfico en el que se enmarca esta charla, pues es la Macaronesia. No toda la Macaronesia, porque también Cabo Verde se incluye a menudo como Macaronesia, pero es un entorno muy diferente, queda ya más lejos. eh, Tiene un entorno, una fauna diferente, más tropical. Entonces nos vamos a centrar en esta charla en este conjunto de archipiélagos que son Azores, Madeira y las Islas Canarias, que pertenecen a Portugal y a España y que tienen en común que tienen un origen volcánico, son entornos de origen volcánico, eh, tienen esa característica de ser archipiélagos y están situados todos ellos en mitad del Océano Atlántico, con lo cual pues presentan un sustrato interesantísimo, biogeográfico, para que se creen especies. De alguna manera ha favorecido muchísimo la aparición de endemismos, tanto de flora como de fauna, ¿no? Y son zonas interesantísimas para estudiar y para visitar, conocer y, bueno, sobre todo en el ámbito nuestro, que es la entomología. Azores está compuesta principalmente por 9 islas principales, las más están divididas de alguna manera entre las más occidentales, las centrales y las orientales. Madeira, el archipiélago de Madeira, principalmente las islas habitadas son Madeira y Porto Santo, y tiene también desertas. Entre las Islas Canarias y Madeira tenemos las Islas Salvajes también, que están más cerca de Canarias, pero pertenecen administrativamente a esta zona de Madeira. Y luego tenemos las Islas Canarias, que es la zona que yo más conozco dentro de este ámbito geográfico. Canarias pertenece a España y está dividido en dos provincias, en la provincia de Las Palmas y la provincia de Santa Cruz de Tenerife. De alguna manera nos da una división de las islas más orientales y las más occidentales, y también es una división que de alguna manera se corresponde con la fauna y la flora que hay, ¿no? Tienen las islas más occidentales, las más orientales, perdón, quería decir, tienen una menor pluviometría, son más secas, y las más occidentales pues tienen mayor presencia de laurisilva y otros tipos de formaciones que de alguna manera las separan de esta manera también, de forma en sus comunidades vegetales y faunísticas. Dentro de la presentación lo hemos dividido por familias. Creo que os han comentado en el chat que después de cada familia podemos dedicar un tiempito a cualquier duda que haya podido surgir. Dentro del conjunto de familias que tenemos en Europa continental, en la Macaronesia, pues no tenemos ningún papiliónido ni ningún riodínido. De manera que nos vamos a centrar obligatoriamente en piéridos, licénidos, ninfálidos y hespéridos. Y de todos ellos, pues vamos a comentar su diversidad de especies, sus características de biología, ecología, hábitat, el tipo de distribución que tienen, que es de lo más variado, la fenología, que está muy marcada por el clima tan especial en estos entornos, en estas islas atlánticas. Algo que creo que es clave para esta charla, que es la identificación, o sea, fijarnos en qué o sea, saber en qué nos tenemos que fijar, ¿no? Para poder identificarlas y compararlas entre especies similares, que en muchos casos, por suerte, en las islas no hay gran confusión, no es una zona complicada para aprender a identificar unas especies de otras. En este conjunto de archipiélagos tenemos casi 50 especies, que son las que vamos a ir viendo en la presentación, una por una, y con esa característica que comentaba, ¿no? Al principio, y es que estos archipiélagos, una de las cosas que tienen alucinantes es la gran cantidad de especies de distribución muy restringida, endemismos, en definitiva, pero es que muchas veces son endemismos de una sola isla en todo el mundo. Entonces, tienen una importancia desde el punto de vista de la conservación tremenda, ¿no? Y, bueno, ya lo he dicho muchas veces, y gran interés.
Entonces, bueno, comenzando con los piéridos, tenemos 13 especies. He marcado como pauta para a partir de ahora en la presentación las especies que son endémicas de alguno de estos territorios que estamos hablando o del conjunto de la Macaronesia que estamos tratando o de alguno de los archipiélagos o de alguna de las islas, van marcados con un asterisco, ¿no? Entonces se puede ver muy bien. Aquí, por ejemplo, en los piéridos, pues tenemos unas cuantas marcadas con un asterisco. Y ese otro símbolo raro que aparece ahí es un símbolo que existe para indicar extinción. Tenemos un par de extinciones dentro de los piéridos, lo que es algo bastante triste, pero también interesante de comentar aquí hoy. Bueno, comenzamos con una mariposa muy común para todos, tanto si vivimos en la Macaronesia como si residimos en Europa continental, que es Colias croceus. Es una mariposa muy común que está presente en este ámbito macaronésico en todas las islas. La tenemos repartida totalmente por Azores, Madeira y Canarias. Es una mariposa que preferentemente la podemos ver en muchos sitios, pero preferentemente se encuentra en zonas antropizadas, cerca del ser humano. Las orugas se alimentan de leguminosas y entonces, pues bueno, cerca del ser humano siempre hay más facilidad de encontrar estas plantas con tierra movida, en huertas, en caminos. Tiene una distribución muy amplia, del norte de África, gran parte de Europa, aunque al norte de los Alpes su presencia es más puntual, pues porque no aguanta el frío del invierno, ¿no? En estas zonas y entonces cada año lo que hacen es recolonizar estos entornos al norte de los Alpes. Y bueno, pues es una mariposa tan común que la podemos ver prácticamente todos los meses del año, incluso en la península ibérica también. En fechas navideñas, con frío, es una mariposa que se puede ver, ¿no? O sea, se puede ver durante todo el tiempo y es común. La única peculiaridad que tiene a nivel de identificación es que las hembras, aquí en la imagen vemos un macho y un macho en la parte superior y la hembra en la parte inferior. Las hembras a veces tienen una forma que se llama forma hélice, que son hembras de color pálido, de color casi blanquecino, pero bueno, no tiene confusión con ninguna especie en todo el ámbito geográfico en el que nos movemos en esta charla. Sin embargo, aquí tenemos otra especie muy distinta, que es Gonepteryx cleobule. Es una mariposa endémica de Canarias, endémica de estas tres islas nada más que vemos en la imagen, de Tenerife, La Gomera y La Palma. En cada una de ellas se asigna una subespecie, tienen ciertas diferencias genéticas y morfológicas, pero a nivel de subespecie. Y bueno, pues es una mariposa que está ligada a la laurisilva, pero puede observarse también en zonas de costa. Estamos en entornos insulares, pues la podemos ver cerca de la costa, pero sobre todo en primavera. Ahora, por ejemplo, en estas fechas en las que estamos, es posible observarla en primavera porque en la costa todavía hay humedad, hay floración, pero luego es más habitual encontrarla en medianía y en zonas pues, más ligadas a la laurisilva o en torno a ella. Las orugas se alimentan de Rhamnus, igual que pasa con las Gonepteryx de Europa continental, de Rhamnus glandulosa y de Rhamnus crenulata, que en este caso es un endemismo macaronésico, Rhamnus crenulata, muy interesante también. Y bueno, pues es una mariposa que es muy longeva, los adultos son muy longevos y se pueden ver a lo largo de todo el año. Principalmente, de manera más abundante, quiero decir, en mayo y julio, pero ahora también, en casi cualquier momento, y en los momentos más complicados para observar adultos, esto es una tónica general, es en los momentos más fríos del año, en el periodo que podemos llamar invierno, que en Canarias no es tan marcado, pero en, pues al final bajan las temperaturas y estas especies están menos activas porque es más habitual que haya borrascas y días de mal tiempo. Y bueno, pues la época de cría es sobre todo ahora, en primavera y principios del verano, porque también las hojas de los rhamnus están más tiernas. Después en verano se vuelven más coriáceas y es más complicado alimentarse de ellas. Entonces la época de cría está más enfocada a este periodo primaveral. Y bueno, en cuanto a la confusión, es muy difícil confundirla, tal vez con Catopsilia florela, que la veremos ahora a continuación, pero
eh, es muy complicado confundirla porque es muy llamativa. Los machos tienen esta coloración similar a Gonepteryx cleopatra de Europa continental, pero con las alas, con la mancha anaranjada de las alas cubriendo casi toda la superficie. E incluso las hembras tienen un color amarillo muy vivo, parecen, para quien no la conozca y esté habituado a la fauna europea continental, parecen machos de Gonepteryx ramni. Tienen un color llamativo, potente. Entonces, bueno, es difícil confundirla con ninguna otra especie. Tenemos otra hermana de la anterior, que es Gonepteryx maderensis, otra especie súper interesante, que es endémica de la isla de Madeira. En este caso, las orugas se alimentan también de Rhamnus, eh, y las características biológicas son muy parecidas a la anterior. Es una mariposa también ligada a bosques primarios de laurisilva y se observa sobre todo en medianías, en zonas de media altitud, y bueno, pues más o menos la fenología es similar a la especie anterior, también su época de cría, y en el entorno de Madeira es inconfundible. Es una mariposa que presenta cierta preocupación para los especialistas porque se considera que ha bajado notablemente en los últimos años o décadas, y entonces, pues bueno, su estado de conservación preocupa hasta cierto nivel, ¿no? Y en cualquier caso es que es un endemismo monoinsular de la isla de Madeira, con lo cual súper relevante desde el punto de vista de conservación. Catopsilia florela la hemos nombrado con las especies anteriores como posible confusión. Es una mariposa que es todo lo contrario de las anteriores. Es una mariposa migradora, súper abundante en el continente africano, que llega hasta Madagascar y la península arábiga. En el continente africano forma grandes migraciones de cientos de miles de ejemplares. Ocasionalmente forma nubes durante su migración. Sin embargo, en Canarias, la tenemos solamente en Canarias actualmente, se asentó temporalmente en Madeira entre el 99 y el año 2003, pero pasada esa fecha no se ha vuelto a ver hasta donde yo conozco porque, bueno, se alimenta de una planta que no es nativa. Tanto en Canarias como en Madeira se alimenta de Senna didymogotria, que es una planta que se utiliza en jardinería. Entonces es una mariposa que la encontramos en áreas urbanas, normalmente en parques urbanos. Es muy difícil verla fuera de esos entornos, aunque lógicamente está, se mueve entre municipios, pero no es abundante, suficientemente abundante como para poder verla fuera del ámbito urbano. Incluso en el entorno más próximo europeo del Mediterráneo, pues también hay registros en Chipre y en Turquía por esos ejemplares divagantes que intentan expandirse. Pero tiene esas limitaciones de planta nutricia, que en Canarias sí que la encuentra con relativa abundancia en parques y jardines. Y es muy fácil de diferenciar, sobre todo en ese contexto, cuando la vemos libando las flores de un jardín. Puede verse durante todo el año, lógicamente es más difícil verla durante el invierno, pero podemos verla en cualquier momento del año. Es una especie muy interesante también porque es la única zona, uy, perdón, la única zona de Europa donde la tenemos asentada. Y ahora pasamos otra vez a especies que son endemismos, además endemismos monoinsulares. Tenemos tres especies de Eucloe endémicas del archipiélago canario. Eucloe eversi es endémica de la isla de Tenerife y habita sobre todo las cañadas, las zonas altas de Tenerife. También hay una población en Teno, relativamente aislada, en el extremo noroeste de la isla. Aquí, si ven el cursor en esta zona de aquí, pero principalmente se puede observar la mariposa en zonas de cumbre, zonas que son semidesiertos, son zonas semidesérticas de alta montaña, en torno al Teide. Se alimentan de crucíferas, de Scurainea principalmente, de Scurainea millifolia, que son plantas también endémicas con las que se ha asociado durante millones de años. Muy interesante por ese valor de endemismo monoinsular. Está ahora volando, ahora está en su pico. Vuelan desde febrero, las primeras, sobre todo en las zonas más bajas de Teno, y hasta junio en las zonas más altas. Una mariposa primaveral, en definitiva, con un diseño muy característico que nos recuerda bueno, al resto de especies emparentadas con ella, con estas líneas blancas atigradas
que tiene, digamos, le dan un aspecto de un camuflaje, en definitiva, muy bueno cuando las nubes que traen los alisios entran en la isla e impiden que vuelen porque no hay radiación suficiente, pues con este camuflaje pasan completamente desapercibidas, no hay quien las encuentre cuando están posadas. Otra de las especies de este grupo de Eucloe es Eucloe grancanariensis, es un endemismo de la isla de Gran Canaria. En este caso es una mariposa que no está tan asociada a zonas de cumbre, aunque la tenemos en las zonas altas, en pinar más, es una especie más ligada al pinar canario, y también a zonas más próximas a la costa, zonas incluso degradadas, que aprovecha también por esa facilidad que tienen las crucíferas de crecer en esos entornos de una manera más profusa. Y bueno, pues la tenemos, es una especie primaveral también, desde diciembre hasta mayo. Digo primaveral y digo diciembre, pero es que la primavera en Canarias es un poquito menos, la línea está menos marcada, ¿no? Que por ejemplo en la península o en el resto de Europa. En definitiva, en la época con mayor número de precipitaciones, entre diciembre y mayo, que es cuando estas crucíferas crecen de manera, bueno, pues vigorosa y con floración, ya que estas especies, las tres eucloes blancas que estamos comentando, ponen los huevos en los capullos de flor. Necesitan que las plantas estén en floración para realizar esa puesta de huevos y que las orugas se alimenten de esas flores para luego seguir alimentándose de otras partes de la planta. Y bueno, pues son muy parecidas, Eucloe versi y Eucloe grancanariensis y también Eucloe hesperidum, que es la siguiente especie que vamos a comentar, que es otro endemismo monoinsular que solamente está en la isla de Fuerteventura en todo el mundo. Es un endemismo de Fuerteventura que está ligado, bueno, es muy común, no sé si está ligado, no sé si sería la palabra, la expresión, pero es muy común en entornos degradados. Así como hemos hablado de Eucloe versi, que está en zonas espectaculares del Parque Nacional del Teide, hábitats muy bien conservados, pues esta mariposa está más asociada a entornos degradados, aunque también está en entornos naturales. Pues lo mismo, es una mariposa primaveral que la podemos ver desde diciembre hasta febrero o marzo, pero a partir de esas fechas en Fuerteventura la falta de precipitaciones hace que ya sea muy complicado ver adultos y ya pasa su época. Se quedan como crisálida esperando condiciones de mayor humedad otra vez al final del invierno. Tenemos otra Eucloe, lo que pasa es que esta Eucloe no se confunde con las anteriores, es una Eucloe amarilla, se llama Eucloe carlonia, es una mariposa con una distribución extensísima en el norte de África y hasta Oriente Medio. En España, en el conjunto de España, solo la tenemos en Lanzarote, Fuerteventura, en La Graciosa también. En Gran Canaria se asentó desde 2019 y es súper abundante. Este año, por ejemplo, ha sido muy abundante y también está en otras zonas de España que están ubicadas en el norte de África, como Melilla, ¿no? Es una mariposa que en el norte de África es muy común y está en las Islas Canarias más secas, digamos, que tienen esas características subdesérticas, áridas, propias del norte de África. Y podemos ver adultos entre octubre y febrero, más o menos por lo mismo que hemos comentado en la especie anterior, por la falta de precipitaciones, la sequía que tienen estas zonas, y es inconfundible porque tiene un color en el anverso, cuando abre las alas, tiene un color azufre, color amarillo azufre muy marcado, muy intenso. Solamente se podría asemejar a Eucloe bazae, digo, en el entorno próximo, aunque esté lejos, en la península ibérica, que es Eucloe bazae es un endemismo de la península ibérica, también de zonas subdesérticas de Aragón y de Andalucía, pero en el entorno macaronésico y de Canarias, pues es inconfundible por completo. Es una mariposa muy pequeñita y con las alas muy frágiles que rápidamente diferenciamos. Tenemos otra mariposa aquí que se llama Pontia daplidice. Es súper común en Europa, en el oeste del Mediterráneo, en Europa continental, en la zona oeste. Eh, y en el entorno de la Macaronesia solo la tenemos en Canarias, pero está en todas las islas. Es una mariposa común que habita todo tipo de hábitats.
Las orugas se alimentan también de crucíferas, como la mayoría de los piéridos que estamos comentando, y aparecen todo tipo de hábitats, desde las cañadas del Teide hasta zonas de costa muy antropizadas. La podemos encontrar sin dificultad. Y también casi todo el año, prácticamente todo el año es observable. Es una mariposa que, a diferencia de las eucloe, no está tan especializada en la primavera. Es capaz de utilizar crucíferas, o sea, utiliza las crucíferas igual que las anteriores, pero las orugas se alimentan de las hojas, no solo de las flores, de manera que no necesita ese periodo de lluvias y de floración para poder estar criando sobre crucíferas silvestres durante todo el año sin ningún problema. Y la podríamos confundir con las eucloes, luego lo vemos en una diapositiva todas juntas, pero se diferencia muy bien de ellas porque tiene el diseño ese, digamos, de camuflaje verde y blanco, pues tiene son trazos redondeados, a diferencia de las eucloe blancas de Canarias, que tienen trazos lineales blancos, muy, digamos, atigrados. Esta no, esta tiene, son todo el rato líneas redondeadas, suaves, que permiten diferenciarla perfectamente. Y ahora pues vamos a comentar las Pieris. Tenemos varias especies del género Pieris. Esta es Pieris rape. Es una mariposa muy común, cosmopolita, es de las mariposas más comunes del mundo. Eh, es introducida en la Macaronesia, la hemos movido nosotros, las personas, a lo largo del mundo, por eso ahora es cosmopolita hoy en día, y es muy cosmopolita, o sea, es muy generalista, quería decir. Es una mariposa que es capaz de explotar todo tipo de recursos, no solo de crucíferas, también tropaoláceas, por ejemplo, como esta mariposa, la que tenemos esta de aquí, que está sobre un Tropaeolum maius. Y bueno, pues tiene una distribución amplísima y durante todo el año. Hay periodos, sobre todo tras periodos de humedad, como el que tenemos ahora, que es lo que esperamos que ocurra en las próximas semanas, que tiene unos picos de población espectaculares. En Canarias hemos observado eh, grandes densidades, muy, muy altas, puntualmente, ¿no? Es una mariposa muy prolífica, muy exitosa y que es capaz de ser muy abundante puntualmente. La tenemos en Canarias y en Madeira, en el entorno en el entorno geográfico de esta charla. Y bueno, confundirla es complicado, pero cuando estamos comenzando, dentro de las mariposas blancas, prácticamente blancas en su totalidad, pues esta sería la de menor tamaño, es la más pequeña. La podríamos confundir con esta, con Pieris brassicae. Pieris brassicae también es una especie introducida en la Macaronesia. Solamente está, por suerte, de momento en las Azores. Está en todas las islas principales de las Azores y se alimenta, pues, en estos entornos lo que aprovecha crucíferas nativas, pero sobre todo se aprovecha de la presencia de col cultivada, de Brassica oleracea, en los entornos humanos, ¿no? En las huertas, sobre todo pequeñas huertas. Y se sirve, pues, del despiste de las personas que cultivan las huertas, ¿no? Si no te das cuenta, enseguida colonizan todas las plantas que has cultivado y las devoran, las orugas. De manera que, bueno, es una mariposa que he dicho que por suerte solamente está en las Azores. En Canarias hubo una observación de Martin Beamers en Lanzarote en el año 91. Hace unos días un compañero nos enseñó también un ejemplar de Tenerife, no recuerdo del año, de una colección antigua. Entonces, bueno, pues por suerte ha sido algo anecdótico, no se ha asentado en Canarias ni en Madeira. Y, y es que sería un auténtico problema que lo hiciera, cosa que es un riesgo que existe, porque podría afectar gravemente a la siguiente, a Pieris queiranti, que luego comentaremos, la siguiente especie que comentaremos. En Madeira teníamos a Pieris wollaston y lo primero que hay que decir de ella, por desgracia, su principal característica es que está extinta esta especie. Es la única mariposa extinta en Europa, hasta donde tenemos conocimiento. Es una mariposa que era endémica de la isla de Madeira. Se distribuía, pues, en entornos ligados a la laurisilva,
a estos bosques primarios de laurisilva, se supone que asociada con plantas nativas, como esta, por ejemplo, esta Sinapidendron que mencionamos aquí. Hay observaciones antiguas de orugas comiendo esta planta, pero curiosamente lo que más comía cuando ya hubo gente observando esta mariposa en su momento, pues era la col cultivada. Entonces se pensaba que comía eso, col cultivada y el Tropaeolum maius, la capuchina, pero se extinguió antes de que se pudiera estudiar suficientemente. Las últimas observaciones son del año 1986. Es una extinción eh, muy penosa. No se saben muy bien los motivos, aunque están involucrados eventos de sequía muy intenso, la aparición de Pieris rape en esta isla como especie exótica, como lo es también hoy en día, y el transporte o el estímulo el incremento de la disponibilidad de patógenos en forma de virus, de avispas parásitas que Pieris rape tolera muy bien y hace de alguna manera de criadero de estas especies, y en entornos insulares pues hace que sea un auténtico peligro. El caso es que está extinta, no se sabe nada de ella desde el 86, con lo cual se considera extinta. Volaba entre marzo y noviembre, esos son los datos que se dispone, y era una mariposa grande. Fíjense que es la única mariposa que voy a poner una imagen en colección, es una foto de Martin Beamers, de ejemplares en un museo, porque ni siquiera existe, ni siquiera dio tiempo a que se pueda tener una fotografía, no existe una fotografía de esta mariposa de los adultos en vivo. Hay fotografías de orugas, pero no de los adultos. Así que una pena. Y tenemos esta otra especie que es Pieris queiranti, que es la especie hermana de Pieris wollastonii, de la que acabamos de comentar, que también, bueno, yo me estoy dedicando a esta mariposa desde hace ya mucho tiempo y con mayor intensidad en los últimos años y meses. Es una mariposa que es un endemismo de Canarias, un endemismo que habitaba la isla de La Gomera, Tenerife y La Palma. Se extinguió en la isla de La Gomera, también un poco desconocidos los motivos, aunque se intuyen. En los años, las últimas observaciones son del 75 y del 79 del siglo pasado, y desde entonces no se ha vuelto a observar en La Gomera, salvo una observación puntual de una colonización que hubo de ejemplares que volaron desde Tenerife hasta La Gomera y que duró unos pocos meses. Desde entonces se considera extinta en La Gomera y quedaba en Tenerife y en La Palma. Y de manera muy, muy triste, porque llevamos desde 2010 aproximadamente avisando del riesgo de extinción de esta mariposa. Desde Cerintia hemos elaborado muchos informes acerca de ello, dirigidos a la administración. Pues desde mayo de 2023 no hay ninguna observación ni ha habido forma de encontrar ningún ejemplar tampoco en la isla de Tenerife, lo cual es un auténtico drama porque la población de Tenerife pertenecía a una subespecie diferente de la que todavía nos queda, por suerte, en la isla de La Palma, con una gran divergencia genética, una separación genética y una separación morfológica y demás, con lo cual su extinción pues, es de confirmarse, que es muy probable, es el escenario que barajamos como el probable, pues de haberse extinguido en Tenerife es una extinción irreversible, porque esa subespecie ya no la podemos recuperar. La población de La Palma es diferente de la de Tenerife. Bueno, es una mariposa que vuela durante todo el año, pero principalmente, bueno, es más difícil verla en los meses más fríos por la cantidad de borrascas que hay, las características propias del invierno en Canarias. Y bueno, es inconfundible porque es una mariposa muy grande, y las hembras sobre todo tienen, como ven en esta imagen inferior derecha, tienen estas marcas negras tan, tan grandes, tan características, que hacen que sea una mariposa inconfundible tanto por el tamaño como por el diseño. No hay forma de confundirla. Y bueno, esto fue justo la semana pasada, hemos estado
con Martin Beamers, con Mike Prentice, con Martin Davis, con un montón de compañeros de Canarias, buscándola y vamos a estar así todo el año, prácticamente todos los meses, buscándola en Tenerife y estudiándola en La Palma, porque el grado de preocupación con esta especie es muy alto. No creo que me equivoque mucho diciendo que es la mariposa más amenazada de la Macaronesia, de Canarias, de España y de Europa. Ha tenido un declive en solo 2 años de un 80%, una caída de un 80% en 2 años. Es dramático y el riesgo de que se extinga por completo es real también en La Palma. Ha sido objeto de un plan de acción promovido por la Comisión Europea en el que hemos participado para polinizadores de la laurisilva. Esta mariposa ha sido el elemento clave y otros polinizadores, por supuesto. También hay algún sírfido y algunas abejas. Aparte de Gonepteryx cleobule, también se contemplan en este plan de conservación eh, que plantea medidas, si tienen curiosidad en ojearlo, está online, plantea medidas para precisamente evitar que pasara esto. Se redactó antes de que se extinguiera esta población en Tenerife. Y bueno, ya hemos repasado todas las especies, simplemente por poner un poco las similares de una manera ordenada para volverlo a repasar. Tenemos especies que se parecen, pero que realmente es muy complicado confundirlas. Monepteris cleobule, ya hemos contado un poco sus características. Catopsilia florela, las vemos las dos en la parte central. Pieris queiranti y Pieris rape en los dos extremos de la diapositiva. Y luego en esta otra diapositiva he puesto las diferentes Pieris. Realmente solamente podríamos confundir en el caso de Madeira, en el caso de Azores, perdón. Bueno, no coexisten, porque Pieris queiranti está en Canarias con Pieris rape, que está a la derecha del todo, es difícil de confundir, y Pieris brasique la tenemos en Azores, pero Pieris rapae no. Así que bueno. Realmente son similares, pero es muy difícil que tengamos dificultades para equivocarnos en su identificación en el campo. Y por último, hablando de piéridos, y ahora haremos una pausa por cualquier duda que haya podido surgir y así respiramos un poco de tantas especies, tenemos lo que hemos comentado, ¿no? Pontia daplidice, con dibujos, el diseño de camuflaje que hemos dicho, lo tiene con trazos redondeados y podemos ver el aspecto general, hemos puesto una de ellas porque son muy parecidas, el aspecto general de las diferentes eucloe con líneas atigradas, líneas, trazos lineales bueno, que siguen una misma línea y que, bueno, yo creo que se ve muy bien lo que quiero decir sin extenderme mucho más, que permite que las diferenciemos bien posadas y en fotografía. Volando es siempre un poquito más difícil porque las dos son blancas, pero bueno, las eucloes son más pequeñitas, Pontia daplidice tiene un tamaño un poquito mayor. Estas son cosas que nos da la experiencia y que no es algo tampoco, no es un reto complicado. Entonces, bueno, me paro un momento por si hay alguna curiosidad o surge. Sí, ¿La hay? la hay, la hay. Yo creo que, como tú has dicho, todas las especies son fáciles de separar, puesto que muchas de ellas solo ocurren en una isla, pero es verdad que este último ejemplo es el más claro, ¿no? Entre la Pontia y las Eucloes. Por aquí tengo a Hugo, que quizá no está en la diapositiva o no lo haya visto, nos pregunta sobre la planta nutricia de Eucloe eversi, ¿cuál sería la planta nutricia de esta especie? Eucloe versi se alimenta de crucíferas, principalmente de Descurainia milefolia y otras Descurainia. Son plantas endémicas que están en las... Descurainia milefolia está principalmente en zonas altas Ujú, de las cañadas del Teide y es lo que comen el 99% de las orugas en esta isla. Es un endemismo de Tenerife. Pero en otras zonas, por ejemplo en Teno, se alimenta de crucíferas más comunes. Ahora no me acuerdo del nombre, pero bueno, no son tan selectivas. Es que realmente Descurainia milefolia domina el paisaje en las cañadas del Teide. Es la crucífera que hay. Entonces, ujú. esa sería la planta nutricia que tienen en esos entornos. De acuerdo. Y ahora ya que hablamos de esta Eucloe versi, se ha demostrado si hay algún efecto de cambios de temperatura sobre esta especie o simplemente, bueno, si la planta nutricia no está sufriendo muchos cambios con respecto
a esos cambios de temperatura, la mariposa tampoco está cambiando mucho. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, a ver, temperatura de forma indirecta. Lo que le ha causado recientemente un bajón, pero que pensamos que es temporal, porque es una mariposa muy común y entendemos que muy resiliente, porque además estas eucloides tienen la capacidad de hibernar como crisálida, hibernar, bueno, o estivar, o las dos cosas, Ujú, tienen capacidad de pasar varios años en fase de crisálida y resistir hasta que lleguen condiciones mejores. Pero en Canarias hemos tenido una sequía que ha durado 3 años en su fase más intensa, ujú, entre mayo de 2023 y diciembre de 2025. Y en esos años, las cañadas del Teide, sobre todo porque es un entorno subdesértico, de alta montaña, pero subdesértico. En ese entorno, lo que se ha visto es que ha habido muy poquitas observaciones durante este periodo, pero porque precisamente estas plantas, estas crucíferas, no han tenido la capacidad de florecer como florecen años como este. Ahora, por ejemplo, en 2026 está Canarias espectacular, entiendo que el resto de archipiélagos también, que no los he podido visitar, ujú. pero las lluvias se notan muchísimo, ha habido un contraste increíble. La vegetación en general está mucho más desarrollada y este año es común. La mariposa se puede ver en una abundancia mucho más similar a años anteriores a la sequía y espero Exacto. que vuelva, que siga esta época de bonanza. Que siga, efectivamente. Muy bien, pues yo creo que nadie pregunta nada más. Bueno, por supuesto, si alguien tiene alguna duda, pues la puede preguntar más adelante. Yo creo que podemos pasar entonces a los licénidos, ¿no? Creo que era lo que viene ahora. Perfecto, Estupendo. pues avanzamos. En la familia de los licénidos tenemos 9 especies, no son muchas, y solamente una de ellas es endémica de esta zona geográfica de la Macaronesia, concretamente de Canarias, Leptotes webianus, ahora la veremos. Bueno, de hecho es la primera que he puesto en la presentación de los licénidos. Es una mariposa que es tan común que la verdad que tendemos a no valorarla suficientemente, porque es un endemismo canario que además a su vez tiene diferentes subespecies en las diferentes islas. Tenemos la subespecie Webianus, la subespecie nominal en Tenerife, La Gomera y en El Hierro, que están las tres islas alineadas. Y sin embargo, en Gran Canaria y en La Palma, pues se dan dos subespecies diferentes, Gran Canariensis y Palmae. Bueno, es una mariposa que ocupa también todo tipo de hábitats. La podemos ver desde zonas costeras hasta zonas vamos, de montaña, ¿no? De alta montaña, como las Cañadas del Teide o en la parte alta del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. De hecho, en estas zonas, en las zonas más altas, en verano realmente es alucinante la cantidad de individuos que hay. Hay miles de individuos. Es una mariposa muy próspera, cosa que da gusto decir, ¿no? Porque dentro de los endemismos no siempre es así. Hay muchos endemismos muy amenazados, pero este de momento no es el caso. Es una mariposa común. Los machos tienen el anverso azulado. Tienen aquí abajo, en la parte inferior, hay una fotografía de un macho con el anverso azulado y las hembras tienen el anverso cobrizo. Es un marrón con iridiscencia. Con iridiscencia, sí, más que, iba a decir metalizado, pero no, en definitiva, iridiscencia. Bueno, tiene preferencia por zonas de pinar, pero es que ocupan con mucho éxito muchos tipos de hábitat. Se puede ver durante todo el año, porque al ser una especie que es capaz de ocupar todo tipo de hábitat, pues en costa la podemos ver durante el invierno y en zonas altas es imposible verla en invierno, pero durante el verano es cuando prosperan esas zonas. Se puede asemejar al Leptotes webpiritous, al Lampides boeticus y también perdón, a la mariposa del geranio, pero es realmente muy diferente. Luego la veremos en una diapositiva todas juntas para poder compararlas. Y esas subespecies, además, he incluido aquí el árbol genético del artículo en el que se describieron, pues es que esas subespecies se diferencian a nivel genético muy bien. O sea, son linajes separados por el tiempo, por el aislamiento de las islas.
Leptota spiritous es una mariposa que la tenemos en Madeira y en Canarias. Esa es su distribución dentro de la Macaronesia. La tenemos en todas las islas de Canarias. En este mapa no aparece el Hierro, pero creo que sí, que está en el Hierro también. Eh, Creo que está en todas las islas de Canarias y en Madeira. Y bueno, pues es una mariposa que puede aparecer en todo tipo de entornos también, sobre todo en entornos agrícolas, urbanos, cerca del hombre, es donde tiene más facilidad para acceder a leguminosas, pues diversas de las que se alimenta, tanto arbóreas como herbáceas. Es capaz de utilizar muchos tipos de leguminosas y otra vez, tanto nativas como cultivadas, ¿no? Tiene muchas oportunidades para criar cuando me refiero a las orugas, ¿no? Las orugas son las que se alimentan de leguminosas. Los adultos están durante todo el año. Yo este año, por ejemplo, no he visto ninguna todavía, no sé por qué, en Canarias, pero en general está durante todo el año, es más abundante entre junio y septiembre, entonces, bueno, pues es una mariposa común. Se parece un poquito a Lampides boeticus, pero sirve otra vez una cosa similar a lo que hemos comentado con las Eucloes y la Pontia. El diseño es con líneas redondeadas, o globoso, como formando pequeñas nubes. Y sin embargo, Lampides boeticus, que es la siguiente especie, paso ya directamente a ella, tiene trazos lineales, tiene esas marcas blancas que cruzan el reverso de las alas, pues forman líneas que siguen una misma dirección y encima con un trazo más marcado, blanco, más grueso, quiero decir, y eso nos permite diferenciarlas sin ninguna dificultad. Si estamos empezando a observar mariposas, pues puede causarnos algún problema los primeros días, pero es muy fácil diferenciarlas. También es una mariposa común que ocupa todo tipo de hábitats, eh, muy plástica a nivel ecológico y, bueno, pues tiene una distribución general, pues subtropical. En la península es una especie muy común también. Y dentro de la Macaronesia, pues la tenemos en todas las islas. Está tanto en Azores como en Madeira, como en todas las islas del archipiélago canario. Y bueno, pues lo dicho, es fácil de diferenciar y tan solo la podríamos confundir, yo creo, con Lampides boeticus. Otro licénido que tenemos es Polymathus celina. Para quien esté familiarizado con la fauna europea, es muy parecida a Polymathus icarus, pero que, bueno, aunque veáis este mapa, no es un endemismo canario, ni mucho menos. Es una mariposa repartida por el norte de África, por la península ibérica, por las Islas Baleares y otras islas del Mediterráneo, mm, que es muy similar al Polymathus icarus europeo, pero se diferencia genéticamente sobre todo, y en Canarias se distribuye por Lanzarote y Fuerteventura, exclusivamente. La única confusión que puede generar de identificación es con Aricia cramera. En el caso de las hembras de Aricia cramera se parecen a las hembras marrones de Polymathus celina, que puede tener también hembras azules. Fíjense en la imagen inferior derecha que hay hembras de color azul. Arriba vemos un macho completamente azul y las hembras azules sabemos que son hembras porque tienen lúnulas anaranjadas en el borde de las alas, en la zona submarginal, tanto si son la forma marrón como si son la forma azul. Entonces, bueno, es una mariposa que está en zonas costeras y en zonas de montaña, en las partes centrales de la isla, y que, bueno, pues la podemos ver durante todo el año, aunque sobre todo en las épocas de mayor precipitación en forma de lluvia o con mayor influencia de los alisios, entre diciembre y abril, que es cuando están en floración las leguminosas de las que se alimentan las orugas. Y por otro lado tenemos a Aricia cramera. Aricia cramera la hemos mencionado antes, que se puede confundir con las hembras de Polymathus celina, de la especie anterior. Aricia cramera, tanto los machos como las hembras tienen más o menos el aspecto de este ejemplar que ven aquí con las alas abiertas. Es una mariposa que también es común, puede ocupar todo tipo de entornos ruderales, en torno a, bueno, zonas urbanas, pero también se ve en mitad de pinares de pino canario, en zonas elevadas de las islas, pero normalmente en entornos abiertos, entornos donde llega la luz del sol y hay, bueno,
pues, un poquito de vegetación herbácea en esos lugares. Se alimentan las orugas de geraniáceas autóctonas, de geranium principalmente y pelargonium, y bueno, pues tiene una distribución general muy amplia en el oeste del Paleártico. En la península ibérica, por ejemplo, es una de las mariposas comunes, y en la Macaronesia, pues solamente está en Canarias, en las islas donde hay un poquito más de precipitación. Esto también facilita la confusión a lo que la posible confusión a la que nos referíamos. Y es que esta mariposa no está ni en Lanzarote ni en Fuerteventura. Y sin embargo, vuelvo a la diapositiva anterior, Polymatus celina solamente está en Lanzarote y Fuerteventura. Con lo cual, aunque las hembras de Polymatus celina se pueden confundir, se podrían confundir con Aricia cramera, no coexisten. Entonces, depende de dónde las veamos, sabemos que hay mucha dificultad en que si hemos visto una supuesta Aricia cramera en Lanzarote o Fuerteventura, es muy difícil que sea Aricia cramera porque nadie nunca ha visto una allí. Entonces, bueno, está presente durante todo el año y es una mariposa común en las Islas Canarias occidentales. Otra mariposa que tenemos para hablar de ella es Ciceria nisna. Su principal característica es que es súper pequeñita. Quien no la haya visto, pues cuando la vea, cuando tenga la oportunidad de verla, lo entenderá. Es muy pequeña y sobre todo se puede observar en muchos sitios, sobre todo lugares degradados, en torno a zonas construidas, eh, suelos que han sido degradados por el ser humano, pero también dentro de los parques urbanos. En los parques urbanos se alimenta tanto las orugas se alimentan tanto de leguminosas como de oxalis, por ejemplo, de una planta que nada tiene que ver con las leguminosas, parece un trébol, pero es de otra familia, y es común verla en el césped de parques urbanos que tienen riego, y entonces eso permite que durante los meses más secos esté. Se puede ver desde paseos marítimos a escombreras, de todo tipo de lugares, pero normalmente con ese toque antropizado. Es una mariposa tropical y subtropical que también la tenemos en la península ibérica, hasta más o menos el centro de la península, con muy poquitas observaciones por encima del centro. En África, en el norte de África es común y bueno, en muchas islas del Mediterráneo. Se puede ver durante todo el año y bueno, es una mariposa que sí que es verdad que se puede ver más abundante en otoño. Pero bueno, durante todo el año, sobre todo en esos entornos de jardín y urbanos, se puede ver de forma, bueno, todo el año y fácil. Otra especie es Lycaena flaeas, solamente la tenemos en este entorno macaronésico en Madeira y en las Islas Canarias, está en todas las islas, tiene una distribución general holártica, está presente en toda Norteamérica, la mayor parte del Paleártico, la región tropical de África y en esta zona que comentábamos, de las Islas Canarias y Madeira. Se alimenta de rumex, de plantas del género rumex. En Canarias muy habitualmente come todo tipo de rumex, en Canarias también, pero muy habitualmente de rumex lunaria, que es una especie macaronésica, un endemismo macaronésico, arborescente, es un rumex arborescente, de gran tamaño, pero nuevamente, en los lugares donde es más fácil observarla es cerca de zonas de cultivos, en la cuneta de caminos, de carreteras con poco tránsito, y se puede ver todo el año. Más común en verano, como muchas mariposas, pero se puede ver durante todo el año. Yo creo que es inconfundible dentro del ámbito de Canarias y Madeira, porque es la única licaena, en la península hay otras muchas especies, pero yo considero que es inconfundible en nuestra zona, en la zona que estamos comentando. Otra especie que tenemos es Azanus ubaldus, es una mariposa migradora que se ha registrado solamente en Canarias, solamente en algunas islas, y en la mayoría de estas islas solamente bueno, en varias de estas islas se ha visto de manera solamente puntual, de manera o bien ejemplares dispersivos muy anecdóticos o se ha documentado, nosotros por ejemplo pudimos documentar que crió en Tenerife, pero ha criado un par de veces en Tenerife, pero de una manera muy puntual. En el conjunto del archipiélago es una especie temporal que cuando llega el verano desaparece, se alimenta de varias especies tipo acacia, principalmente de Vachellia farnesiana,
que es una acacia introducida, invasora, muy agresiva para los ecosistemas de origen americano, que por ejemplo en Gran Canaria, que es donde más se puede ver esta mariposa, en el sur de Gran Canaria, pero en el conjunto de Gran Canaria, en por ejemplo el barranco de Arguineguín, que es yo creo el mayor exponente de esto, pues es un barranco que todo el fondo del barranco está completamente colonizado por Vachellia farnesiana y claro, esta mariposa es feliz allí. Hay unas densidades muy altas cuando estamos en época, digamos, de lluvias. O sea, la mayor parte de las observaciones de esta mariposa en Canarias se concentran entre noviembre y abril y en el resto del periodo desaparece por completo. No hay ninguna observación fuera de esta ventana entre noviembre y abril. Llegan desde el continente africano, favorecidas por los vientos, que muchas veces vienen acompañados de calima, y esos vientos que muchas veces vienen con todo tipo de fauna, con libélulas, con otro tipo de mariposas, y esta es una de las que viene arrastrada por esos vientos y es capaz de asentarse sobre todo en Gran Canaria por la amplísima disponibilidad de esta planta. Aunque come alguna otra planta, la oruga, eh, pues sobre todo es Vachellia farnesiana la planta hospedadora. Yo creo que es inconfundible, se parece un poquito a Lampides boeticus, ahora la vamos a presentar en una comparativa, pero es muy difícil de confundir, sobre todo porque están siempre volando alrededor de sus acacias, siempre metidas por allí entre las espinas de las acacias, entonces en ese contexto es difícil de confundir. Tenemos también a Cacireus marsali, la mariposa del geranio. Esta mariposa su origen es Sudáfrica, pero entró en el Mediterráneo y en Europa y pues, sobre todo en este contexto, en este entorno eh, a través de Mallorca. Entró en el 92 por una importación de geranios desde Sudáfrica que traía orugas o huevos de esta mariposa y a partir de ahí ha ido escalando. Cuando decimos geranios no es el geranio autóctono, que sería geranium, el género, sino que se alimenta de pelargonium, de los geranios de jardinería que tenemos en la mayor parte en muchos pueblos y ciudades, mucha gente los tiene en los balcones. Y en Canarias son plantas además que no sufren los rigores del invierno y que muchas veces se utilizan en jardinería formando grandes matas de pelargonium que permanecen todo el año. Entonces es una mariposa que se favorece de esto, es una mariposa exótica, pero que hasta el momento no se ha documentado que utilice con éxito en la naturaleza ninguna especie nativa de geraniáceas, con lo cual, bueno, es una especie que dentro de que es exótica, no causa un gran problema ecológico. Se puede ver durante todo el año, precisamente por lo que decíamos, por la amplia disponibilidad de estos pelargonium en todas las islas. También está en el Hierro, tampoco aparece en este mapa marcada, pero también está en la isla del Hierro. Y bueno, pues se puede confundir un poquito con, yo creo que la que más se parece es a Leptotes webianus. Ahora la veremos en una comparativa. Aquí lo tenemos pero aún así es difícil de confundir también. Normalmente está en entornos urbanos, precisamente por el pelargonium, por la disponibilidad del pelargonium, pero bueno, tiene estas pequeñas colas, estos apéndices caudales que Leptotes webianus no los tiene. El resto del diseño pues podría confundirnos un poco la primera vez que las vemos, pero es difícil que las confundamos. Y el resto de especies, pues decíamos antes, Leptotes spiritous y Lampides boeticus, ese diseño aquí que las vemos juntas se ve muy bien, un diseño globoso con dibujos, con trazos redondeados, en el caso de Piritous, y Lampides boeticus, sin embargo, tiene líneas que van en una misma dirección, con una de ellas de mayor grosor, igual que pasa con Leptotes webianus. Pero, por ejemplo, Azanus ubaldus, que la tenemos aquí, creo que se ve el cursor cuando señalo, no tiene apéndices caudales, no tiene colitas, y luego, pues, aunque sí que se puede parecer un poquito si hacemos la comparativa visual a Lampides boeticus, pues estos círculos, estas manchas, estas máculas de color negro que tiene en las alas posteriores, en el reverso, pues también nos dan la pista de que no, vamos, para poderlas diferenciar sin ningún tipo de problema. Y luego hemos comentado también en la presentación que las hembras de Polymathus celina, que son marrones, algunas, la mayoría, bueno, mitad y mitad, la verdad, no sé, hay muchas que son azules.
Las hembras de Polymatus celina, que son marrones, podríamos confundirlas con hembras no, bueno, con Aricia cramera, con machos o hembras de Aricia cramera. Hay una característica clásica que se suele mostrar para ayudar a diferenciarlas y que sirve muy bien, y es que estos dos puntos que están señalados con un círculo rojo, esos puntos son, digamos, equivalentes, son los mismos dos puntos en las dos especies, porque tienen, digamos, ancestros comunes, y los puntos, pues más o menos son los mismos, están ubicados en las mismas zonas de las alas. En el caso de las aricia, todas ellas, no solo aricia cramera, esto sirve para otras especies europeas de aricia, estos dos puntos están juntos, formando un 8 o un símbolo de infinito, si nos ponemos así un poquito más creativos. Y sin embargo, en los Polymatus, de nuevo, no solo en Polymatus celina, sino en los diferentes Polymatus que hay otras especies, hay muchas otras especies en Europa continental, eh, estos dos puntos en el ala posterior, en el reverso del ala posterior, esos dos puntos aparecen separados. Y por último, pues también hemos puesto aquí, he puesto Ciceria nisna, que es esta mariposa de tamaño muy pequeñito que comentábamos. Eh, bueno, libando aquí en una flor, pues vemos que los puntos podría parecerse un poquito a los Polymatus, pero esos puntos están como pálidos, no tienen ese contraste tan marcado de puntos de color negro sólido con un fondo más bien claro, sino que son puntos de un negro grisáceo. Bueno, yo creo que se ve la diferencia. Además, las lúnulas anaranjadas del reverso, en el borde del reverso, aquí no están presentes, ¿no? Es un reverso que en el área submarginal no tiene lúnulas anaranjadas. Y bueno, por mi parte he terminado con los licénidos, esperando que haya alguna pregunta, que puede ser también de piéridos, ¿eh? Si alguien se ha quedado antes atascado. Sí, nos preguntan por aquí, bueno, son dos preguntas. Una es sobre ginandromorfos y nos pregunta que si los ginandromorfos solo aparecen en Licenidae o aparecen en otras familias. No, Nos- los ginandromorfos aparecen en todo tipo de animales, no solo, ni siquiera solo en mariposas, hay todo tipo hay ejemplos de aves, de crustáceos con ginandromorfismo. Y en polillas también hay muchas especies de polillas, de mariposas nocturnas, que pueden generar ginandromorfos en mosaico o bilaterales, que son los más espectaculares, porque para quien no sepa lo que es un ginandromorfo, son ejemplares que han tenido un problema de desarrollo en sus primeras fases de multiplicación celular, cuando son todavía en el huevo, cuando es un embrión, un inicio de embrión. eh, pues incluso los más espectaculares, que son bilaterales, es en la primera división celular. Una parte queda dividida como ya con los cromosomas de macho y otra parte queda dividida con los cromosomas de hembra. Y luego eso no te enteras hasta que no es un adulto, y cuando es una mariposa adulta, la mitad es, por ejemplo, en un licénido azul, la mitad es azul y la otra mitad es marrón. Son muy espectaculares. Para ellos es un lío porque, claro, son ejemplares que no se pueden reproducir. Pero vaya, es algo que ocurre en todo tipo de mariposas y polillas. Eso es. Muchas gracias. Y luego Hugo pregunta, supongo que a colación de algo que has dicho en esta diapositiva, y se sabe a qué es debido a la diferencia de coloración de las hembras. Yo no sé si se está refiriendo al dimorfismo sexual entre machos y hembras. No sé si exactamente es eso. Tal vez es en el caso de la hembra de Polymatus celina, que hay dos hembras diferentes. Quizás sea eso. Entonces sí, yo creo que puede ir por ahí. Bueno, la verdad que no sé contestar muy bien a esta pregunta. Es simplemente que dentro de esta especie existe esta variabilidad. Hay dos morfos, hay dos coloraciones que les dan, yo entiendo que en estos casos lo que ocurre es que les dan mayor capacidad de adaptación. Hay un caso clásico con una polilla, con la Viston betularia, que hay ejemplares blancos y negros. Lo habréis estudiado posiblemente. Entonces esos dos morfos, esas dos posibilidades están ahí en su genoma, se pueden expresar o no. Y eso les da la posibilidad de, en diferentes entornos, camuflarse mejor o tener diferentes oportunidades.
Hasta ahí se me ocurre responder. No sé, incluso Juan Pablo igual tiene alguna otra idea. No, 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 yo, yo entrevisto. Vale. Pero bueno, sí, hay una variabilidad, ¿no? Y bueno, es interesante que la haya, que no sean todos los bichos sean iguales, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues vamos a pasar a una tercera pregunta que ha llegado ahora y volvemos a los piéridos. ¿Cuáles son las causas que se sospechan que provocaron la extinción de Pieris queiranti en La Gomera? Bueno, en La Gomera son más desconocidas, porque en La Gomera eso ocurrió entre el 75 y el 79. Pongámonos en ese escenario, ¿no? Es una época en la que no iban muchos investigadores a La Gomera, se iba muy anecdóticamente a estudiar La Gomera, al menos en el caso de la entomología, y entonces pues no hay unos datos precisos de ello. Ujú. Se puede deducir tanto en Madeira como en La Gomera que tuvo que ver una sequía muy intensa, coincide en el tiempo, también ha coincidido ahora en el caso de Tenerife, una sequía brutal, y la aparición de diferentes amenazas, ¿no? Por ejemplo, la expansión de la agricultura modificó algunos barrancos. Desde el siglo XV en Canarias la laurisilva, aunque la verdad que en La Gomera no es una explicación, pero en Canarias a partir del siglo XV hubo una gran deforestación de la laurisilva, ya digo que no en La Gomera tanto, pero en fin, son cambios en las condiciones probablemente mediadas por nuestra presencia, la del ser Ujú. humano, y la aparición de especies invasoras como Pieris rape y avispas parásitas que probablemente tuvieron mucho que ver y posiblemente de base una población que no era muy numerosa. Tal vez ya era una población reducida y esas amenazas le machacaron mucho. Así es. Estupendo, muy bien, muchas gracias. No hay más preguntas, yo creo que podemos continuar. Vale, pues nada, ahora vamos con el plato fuerte. Este es el segundo plato. Tenemos los ninfálidos. Bueno, en este caso es la mayor parte de las especies que tenemos en la Macaronesia, 24 especies, son un montón las que tenemos por delante, y también muchas de ellas, ya ven los asteriscos, eh, endémicas, muchas endémicas de algunas zonas concretas. Pues bueno, en primer lugar, Argenis pandora, ¿no? Tenemos una especie aquí también súper interesante porque aunque la tengamos como relativamente común en la península ibérica, en el caso de Canarias, esta mariposa en la Macaronesia solo la tenemos en Canarias y como ven solamente en las islas más occidentales de Canarias, eh, pues es una especie que en Canarias tenemos una subespecie, que no es la que tenemos en Europa continental. La subespecie presente en Canarias es Argenis pandora seitzi, que es la subespecie propia del norte de África. Se nota sobre todo en el reverso, esta imagen que tenemos aquí debajo, el reverso no es de Canarias, porque no he conseguido todavía la fotografía del reverso en Canarias, la otra sí que es de Canarias, mía también, pero esta subespecie se caracteriza por tener un color carmín en el reverso de las alas posteriores todavía más intenso. Ya es intenso en la población que tenemos, por ejemplo, aquí en la península, pero esta subespecie tiene un color carmín espectacular. Es una mariposa asociada en Canarias a la laurisilva, en torno a la laurisilva, dentro y en zonas periféricas a ella. El conjunto de su distribución es amplia, está en el sur del Paleártico bien repartida y en el norte de África y bueno, llega hasta la India. Y bueno, pues los adultos solo se ven entre abril y noviembre. El resto del periodo está en fase de oruga. Y una curiosidad es que nadie ha visto la oruga en Canarias todavía. Así que para todos nuestros oyentes, espectadores, es un reto que está todavía pendiente. Es una oruga muy poco visible. También en la península, que es una mariposa común en la península ibérica, las observaciones de oruga son escasas. Yo solo la he visto una vez, por ejemplo. Y en Canarias nunca se ha visto. Está y es una mariposa residente, perfectamente asentada. Come violetas cuando es una oruga. Diferentes especies de violeta que crecen en el sotobosque de la laurisilva. Pero esto se deduce porque no se ha visto todavía. Aunque come eso, está claro, pero no se ha visto.
y es completamente inconfundible. Es una mariposa muy grande. Cuando estamos en la laurisilva pasa a toda velocidad y por su coloración y tamaño es muy difícil confundirla. Tiene un vuelo muy potente. Otra mariposa es, ahora vamos a ver las dos monarcas, digamos, la monarca y la mariposa tigre, las dos Danaus. Danaus crisipus es una mariposa que tenemos dentro de la Macaronesia, la tenemos en Canarias principalmente, pero preparando la charla he visto que hay una observación en plataformas de ciencia ciudadana en Funchal, también en Madeira, que no sé, hasta donde yo sé, creo que no estaba registrada allí. Lo tengo que mirar con mayor detalle, pero hay una observación con fotografía y por allí está, aparentemente, al menos de forma puntual o anecdótica. Es una especie que vuela en entornos, en Canarias se ve en zonas más bien costeras, en zonas de vegetación seca, de matorral próximo a la costa, de Tabaibal, de Cardonal Tabaibal, donde se alimenta de asclepidáceas, de asclepidáceas nativas. También en alguna de las islas ahora está adoptando alguna especie invasora, plantas me refiero, para alimentarse como orugas, pero principalmente se alimenta de plantas de los géneros Ceropegia y Carayuma, que son plantas, al menos en Canarias, completamente adaptadas a la sequía. Ahora a continuación vamos a ver el aspecto de una de estas plantas, alucinante. Y es una mariposa de distribución paleotropical. Tiene una distribución muy amplia en África y en en Asia tropical, llega hasta Oceanía, con diferentes subespecies a lo largo del mundo. Y en Canarias, pues bueno, la verdad que es una especie común, la vemos sin dificultad. No es súper abundante, la verdad, es escasa, pero es común. No está amenazada en absoluto. Vuela durante todo el año, precisamente en estas zonas costeras son favorables a que pueda volar durante todo el año. Y es parecida únicamente a Danaus plexippus, a la mariposa monarca, pero realmente no se puede confundir con ella. Tiene una serie de características, luego las vemos comparadas, que la hacen muy diferente. Aquí tenemos las orugas alimentándose de una carayuma endémica de Fuerteventura. Ya veis, esto es la planta, que parece una piedra o un cactus. No tienen hojas, es una carayuma sin hojas, solamente tienen flores cuando las tienen. Y es una planta muy amenazada, un endemismo muy amenazado, que la verdad es que las orugas de Danaus crisipus no ayudan mucho a su conservación. Ya veis que se la comen como si fuera, vamos, vamos, encantadas. La van royendo y se las comen enteras. Aquí veis los excrementos en el suelo y esta es una... Es que no sé si se distingue bien, yo creo que sí, ¿no? La forma de las plantas. Tenemos por otro lado la mariposa monarca. Esta es una de las mariposas más conocidas del mundo. No hace falta decir mucho de ella. Es una mariposa de origen norteamericano y centroamericano que ha sido capaz de expandirse por el mundo. Ha colonizado Hawái, el norte de África y la Macaronesia también, ayudada por la disponibilidad de sus plantas nutricias americanas en la jardinería ornamental. O sea, son plantas que se cultivan e incluso adrede. En muchos viveros en Canarias te venden estas plantas ya con las orugas de Danaus plexippus porque, claro, son espectaculares esas orugas para disfrutar de ellas. Pero es una planta americana, no es muy recomendable cultivarla en Canarias. Pero a expensas de ella está. La tenemos en Azores, en Madeira y en todo el archipiélago canario. Eh, la podemos ver en todo tipo de ecosistemas, pero sobre todo en zonas costeras y de medianías, en estas zonas. Vuelan todo el año, es una mariposa enorme, muy grande, de color anaranjado, que planea más que aletea, de manera que cuando pasa cerca de nosotros la podemos distinguir sin ningún tipo de duda. Todo el mundo la reconoce porque es muy emblemática y muy grande. Así que bueno. Tenemos otra especie muy, muy chula, muy, muy sorprendente. A mí es la única que me queda por ver en estado silvestre de todas las especies canarias, de las de Canarias, no de las de esta presentación, que son otras las que me faltan de ver, de otros archipiélagos diferentes a Canarias, pero de las de Canarias, esta no he tenido todavía ocasión de verla. Es una mariposa tropical, más bien, la podemos encontrar en África, en Asia.
repartida también por América tropical. Y en Cabo Verde es una mariposa asentada. Pero en el resto de la Macaronesia lo que tenemos son observaciones más bien sueltas. Son ejemplares divagantes que vienen mm, aprovechando también los momentos bueno, de vientos en el entorno a borrascas atlánticas que generan grandes entradas de viento africano, del continente africano hacia el Atlántico, pues llegan ejemplares y se ven principalmente entre octubre y febrero. Ese es el periodo de más convulso climáticamente en estos entornos y bueno, pues vienen esos ejemplares. Es otra especie que solo se han visto adultos, fijaos en la diferencia entre el macho en esta imagen, el macho es muy llamativo, y la hembra, y claramente la hembra nos recuerda a otra especie, que es Danaus chrysippus. Tiene un mimetismo adoptado con el paso del moldeamiento de la evolución, ha sido capaz de tener el mismo diseño alar, o muy parecido, casi igual, que Danaus chrysippus, y se favorece de ello para aprovechar que Danaus chrysippus y Danaus plexippus se alimentan de asclepidáceas que tienen muchos alcaloides, son plantas tóxicas. Entonces son tóxicas hasta cierto nivel para los depredadores. No es que sean mortales ni venenosas, me refiero que tienen mal gusto o son indigestas. Entonces esta mariposa, que no se alimenta de ninguna planta tóxica y no tiene esas propiedades, pues se aprovecha del diseño de Danaus chrysippus para evitar el ataque de los depredadores. Y iba a decir también que es una mariposa que, igual que pasaba con Argynnis pandora, que hemos comentado antes, nadie ha observado la oruga en Canarias y hasta donde yo sé tampoco en Azores ni en Madeira. Seguramente porque no cría en estas zonas, porque no es capaz de criar cuando es una mariposa tropical. Cuando llega a estos archipiélagos, llega en invierno, probablemente incluso aunque realice la puesta, que se alimenta de una planta muy común, de Portulaca oleracea, que es una planta súper común. En todas partes sale, incluso en huertas aquí en la península, muy habitual aunque realice la puesta, que no sabemos ni siquiera si realiza la puesta, pues probablemente los huevos o las orugas no evolucionan adecuadamente por las condiciones de temperatura, ¿no? Probablemente está por debajo de su rango óptimo de temperatura para poderse desarrollar. Los machos son inconfundibles y por eso la mayor parte de las observaciones son de machos. Muchas de las hembras que llegan a la Macaronesia no se reportan, no se identifican bien, porque parece una Chrysippus y como la mariposa, la Chrysippus es común, pues muchas veces pasa desapercibida y la gente no se da cuenta de que es una Hipolimnas misipus. Y es que ese camuflaje es increíblemente efectivo. Otra mariposa, también es un caso muy llamativo para comentar, es Isoria latonia. Es una mariposa común en la península ibérica que se observa a día de hoy todavía en Madeira, que es la única zona donde la tenemos dentro de la Macaronesia, y en Canarias no hay ninguna observación desde hace varias décadas. Ninguna de este siglo, del siglo XXI, pero vamos, a finales del siglo pasado tampoco se ha observado. Está la duda, no se sabe si estaba asentada en Canarias y se ha extinguido o si lo que ha ocurrido es que se ha extinguido su migración, porque es una mariposa muy migradora, se mueve mucho y por lo que sea, podría ser que también esa ruta pues se haya dejado de utilizar por diferentes circunstancias. Es una mariposa que la vemos en entornos abiertos, en zonas elevadas también, en diferentes tipos de hábitat. En Madeira la vemos desde junio hasta octubre, ya digo que a día de hoy sigue observándose de forma continuada en Madeira y en el resto de Europa pues es habitual, sobre todo en la península ibérica, luego es migradora y sube hacia otras zonas más al norte de Europa continental, en el norte de África, en Asia. Esa es su distribución general y considero que es muy difícil confundirla. Se parece un poco a Argynnis pandora, pero es mucho más pequeña y sobre todo en el reverso, tiene un reverso muy característico, con unas marcas plateadas que aquí no se ven en las fotografías. Estas marcas se ven
con un color blanquecino, pero es como un color aluminio, brillante, metalizado. Bueno, avanzo, sigo avanzando. Tenemos ahora las vanesas. Vamos a ver varias especies de vanesa. Tenemos 4 vanesas en el entorno de la Macaronesia. Vanesa atalanta es una especie muy común que la encontramos en muchos tipos de entornos. Las orugas se alimentan de ortigas, pero también de otras como Parietaria. Y eso le da un poquito más de plasticidad que a otras vanesas, como Vulcania, que vamos a ver después, el alimentarse de varias especies de plantas cuando son orugas. Es una especie migradora que la tenemos en toda la zona, vamos, desde Norteamérica, toda Europa, el norte de África y hasta Asia puede alcanzar. Y nuestro entorno macaronésico, pues la tenemos en las Azores, en Madeira y en Canarias, en todas las islas. Es una mariposa que se mueve mucho y que ha colonizado todas las islas. Y se puede ver durante todo el año. Es una mariposa que además tolera bien el invierno, incluso en la península ibérica. Y se parece bastante a Vanessa vulcania, que la vamos a ver a continuación, pero simplemente se parecen, son bien distinguibles. Esta es Vanessa vulcania, que la acabo de mencionar. Es un endemismo. Otros endemismos de los que hemos hablado o vamos a hablar son o endemismos de Azores o endemismos de Madeira o de Canarias, pero en este caso es un endemismo compartido entre Madeira y Canarias. Es algo también bastante interesante. Recordemos que en medio entre Madeira y Canarias están las islas salvajes, que también seguramente ayudan a esa dispersión entre archipiélagos. Y bueno, pues es una mariposa que habita principalmente zonas húmedas. Húmedas me refiero con vegetación con presencia de humedad, no que sean zonas lacustres ni nada, ni riberas. Lo que necesita es que haya ortigas. Es una mariposa que también durante los últimos 3 años en Canarias ha bajado bastante, pero bajó bastante, sería el tiempo verbal por la sequía, pero ahora hay a patadas. Ha llovido tanto que hay un montón de disponibilidad de ortigas y es una mariposa súper común a día de hoy vamos, por ejemplo, en Tenerife o en La Palma. Sobre todo en Tenerife, en estos momentos es muy, muy abundante. Es súper interesante por ser un endemismo macaronésico bueno, no, también está presente en Lanzarote y Fuerteventura, pero en estas islas no es residente. Es una mariposa que llega desde Gran Canaria o desde otras islas por esa capacidad dispersiva que tiene, porque en Lanzarote y Fuerteventura supongo que hay ortigas, yo nunca he visto una, pero son muy escasas en cualquier caso. Entonces estas islas no permiten que haya una población sedentaria, residente. Bueno, está presente durante todo el año y es una mariposa que además, igual que el resto de vanesas, hace hilltopping. Es muy fácil observarla en la parte alta de pequeños volcanes que hacen de colinas y en esas zonas pues se agregan y se pueden ver muy bien. Tenemos la cuarta vanesa, que es Vanessa virginiensis. Bueno, no, la tercera, creo que me falta una todavía. Eh, Es una mariposa de origen americano, el nombre común es Vanessa americana, y tiene registros en muchas zonas de Azores, hasta donde yo sé, un único registro en Madeira y múltiples registros en Canarias, donde es estable, donde es una mariposa residente. En Canarias, no sé si en todas las islas la podríamos considerar residente, pero al menos en las islas de mayor tamaño es claramente residente y ocasionalmente muy abundante. Puede criar las plantas que come, sobre todo Naphalium luteolbum, eh, pues están muy a menudo en torno a zonas lacustres, donde al retirarse el agua durante el verano quedan limos húmedos, y en esos limos húmedos esta planta crece de manera muy abundante y crían, vamos, a tope. Pero esta planta puede crecer en mitad, entre dos baldosas de una acera, en todo tipo de huertas, en todo tipo de entornos. Es nativa de Norteamérica, pero ha sido capaz, y el Caribe, pero ha sido capaz de colonizar Portugal continental, la costa, Galicia, en España y muchas zonas de la Macaronesia, como ya hemos comentado. Los adultos se pueden ver durante todo el año. Muchas veces es más fácil verla haciendo hilltopping que fuera de esos entornos, porque es una mariposa pequeña
que podríamos confundir con Vanessa Cardui, pero precisamente su tamaño nos da la pista, ¿no? Muchas veces vemos una Vanessa Cardui, que es la siguiente especie que vamos a comentar, de pequeño tamaño, volando. El problema que tienen es que vuelan muy rápido. Y si no estamos en una zona de hilltopping, en un entorno elevado donde están, que se posan reiteradamente y podemos verla con detalle, a menudo nos queda la duda de si era una virginiensis o no. Pero como veis en las imágenes, sobre todo su reverso, esta imagen de la derecha, es muy característico. En las alas posteriores tiene dos grandes ocelos, muy bonitos, muy llamativos, y sin embargo, paso a la siguiente especie, Vanessa cardui, en el reverso tiene varios ocelos de tamaño más pequeño, menos llamativos, también muy bonitos, pero menos llamativos. Vanessa cardui es una especie súper migradora que está siendo estudiada a tope últimamente, que realiza grandes migraciones, de las migraciones más grandes de los insectos entre Europa y África subsahariana. En todo el entorno de la Macaronesia, pues muchos ejemplares llegan durante esas migraciones, también es residente, pero hay periodos durante las migraciones, tanto de subida como de bajada, que acceden a Canarias o a otras partes de la Macaronesia, y hay momentos en los que llega a ser hiperabundante. Hay momentos que se pueden ver cientos de ejemplares durante un largo periodo de tiempo, porque además se suelen quedar en Canarias un largo tiempo. Es una mariposa cosmopolita, la tenemos por muchas zonas del mundo y, bueno, pues también aquí en la Macaronesia, como hemos comentado. Se alimentan además la oruga se alimenta de un montón de plantas, principalmente de cardos, por eso cardui, pero se alimentan de un montón de familias, de malva también es muy habitual verla alimentándose de malva, pero muchas familias botánicas que son capaces de utilizar como alimento de las orugas. Y eso, lo dicho en la diapositiva anterior, es parecida a Vanessa virginiensis, pero de un tamaño un poquito mayor y con esas características en el reverso y en el anverso que nos permiten diferenciarlas por el diseño de las alas. Tenemos también Maniola jurtina, es otra especie que tenemos en Canarias, solamente en Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro. Es común, aunque es verdad que es menos común últimamente, antes era más común, eh, pero bueno, se puede observar. Además, vuela mucho más temprano que en la península, por ejemplo, ¿no? Están los adultos desde marzo hasta octubre. También es una mariposa muy longeva, los adultos viven muchos meses y tiene una distribución amplia. O sea, está en Canarias, pero la encontramos a lo largo del Paleártico, el norte de África. Bueno, tiene una distribución amplia. Las orugas de de estas especies que vamos a comentar a partir de ahora se alimentan de gramíneas, son una subfamilia que son los satirinos. Y entonces, bueno, es una de sus características, las orugas se alimentan de gramíneas, de hierbas, de la hoja, cuando son larvas. En esta diapositiva he reunido cuatro especies. Hasta hace muy poquito, todas ellas se consideraban pararges sifioides. Se publicó un artículo no exento de polémica, en el cual se ha dividido en diferentes especies que ocupan diferentes islas. Su diferenciación genética es muy marcada, pero no hay apenas diferencias morfológicas. Por eso las he aglutinado en una sola diapositiva y las muestro en estas dos imágenes, porque hay mucha variabilidad dentro de una misma población. Por ejemplo, vamos a Tenerife, los diferentes ejemplares son muy diferentes entre sí. Entonces es muy difícil encontrar diferencias constantes que diferencien morfológicamente los ejemplares de una isla de otra, por esa variabilidad que tienen dentro de todo el conjunto de especies. En definitiva, a día de hoy, de momento al menos, se considera que son cuatro especies. Además, las pararge, luego vamos a ver otras dos. Vamos a ver todas las pararge que existen en el mundo. Este género, pararge, solamente está presente en forma de pararge egeria en Europa continental y en Madeira, pararge sifia, que la vamos a ver después, y pararge sifioides, Homerae, Gran Canaria y Pipalmae. Estas son todas las pararge que hay en el mundo. Son mariposas ligadas a entornos húmedos, entornos de laurisilva,
Pararge sifioides está en Tenerife y en el Hierro, donde parece que ha sido introducida, porque no hay coherencia geográfica. Entre Tenerife y el Hierro está La Gomera, y en La Gomera hay otra especie que es Pararge gomerae. Pararge Gran Canariae está en Gran Canaria y Pararge palmae está en La Palma. Es una especie muy común, de nuevo es un lujo poder decir que una especie o un conjunto de especies endémicas son comunes, porque, bueno, casi estamos más acostumbrados a que una especie endémica esté amenazada. En este caso no, es una especie son especies comunes que se encuentran con facilidad y en cierta abundancia, muy fáciles de diferenciar y, bueno, de hecho, no nos hace falta diferenciarlas entre sí, porque dependiendo de en qué isla estemos, sabremos qué especie es la que tenemos delante, aunque no seamos capaces de diferenciarlas morfológicamente. Luego tenemos paraje Sifia, que es un endemismo súper interesante de Madeira, un endemismo monoinsular, en todo el mundo solamente está en Madeira, también está ligado a laurisilva, a bosques primarios, aunque también se puede observar en entornos agrícolas, también depende un poco de la época del año, bueno, está todo el año, la verdad, se puede observar durante todo el año, pero es un poquito más abundante entre abril y septiembre, pero por lo que decíamos, porque los meses de invierno durante los meses de invierno, pues es más habitual que esté lloviendo, que haya peor tiempo y sea más difícil de observar. En Madeira la podemos confundir con Pararge egeria, que es una especie invasora en esta zona. La tenemos a continuación. Es una mariposa propia de Europa que pues la hemos transportado nosotros. No me acuerdo, creo que el linaje que ha entrado en Madeira es africano, norteafricano, pero estoy dudo ahora cuando lo digo. En cualquier caso, es una mariposa presente a lo largo del Paleártico, en Europa, en el norte de África y Asia, y es muy común también. Aquí en la península ibérica es de las mariposas más comunes. Es propia de también una mariposa forestal, que la vemos en torno a caminos forestales, siempre ligada a las sombras de los árboles y de la vegetación. Y en Madeira, pues se puede observar pues, en todo tipo de entornos. De hecho, Martin Bimmers, que me ha hecho el favor de revisar un poco la presentación como compañero que es, eh, pues me dice que es de las mariposas, seguramente es la mariposa más común ahora mismo en Madeira, siendo una mariposa introducida en Madeira, ¿no? Pues eso también pasa con Pieris rapae, con Pieris rape, que es una mariposa que no es propia de la fauna de la Macaronesia, pero es de las especies más comunes también en Canarias, por ejemplo. Vuela durante todo el año y podríamos confundirla en Madeira. Bueno, esta mariposa, Pararge egeria, está tanto en Madeira como en Porto Santo. Sin embargo, Pararge sifia solamente está en Madeira. Entonces, solamente podríamos confundir las dos especies en Madeira. Y ahora pues vamos a hablar de las hiparquias. Tenemos un conjunto de especies muy interesante porque no solo son endemismos monoinsulares, todas ellas de Canarias, no, perdón, hay también, o sea, de las diferentes zonas de la Macaronesia, de Azores, Madeira y Canarias, pero la mayoría de ellas son endemismos monoinsulares y además sí que están amenazadas. Hay muchas de ellas que tienen unas evaluaciones en la lista roja de la UICN muy altas de riesgo porque, bueno, pues esta sin ir más lejos, ¿no? Y Parque Awisi es un endemismo de la isla de Tenerife que está asociada a pinares de pino canario, el Pinus canariensis, barrancos de Pinus canariensis y también en las cañadas del Teide, pero ligada a los pinos. Le gusta mucho ese entorno de pinar. eh, y bueno, pues recientemente ha sufrido un varapalo muy fuerte hace muy poquitos años. Ahora he perdido la referencia, hace yo diría 3 años o 4, ya no me acuerdo bien. Tuvimos el peor incendio en la historia de Tenerife, un incendio brutal, forestal, que, bueno, que arrasó con muchas zonas de pinar, que se han recompuesto porque el pinar canario tiene esa propiedad de resurgir perfectamente del fuego, pero toda la fauna asociada se ha visto muy resentida. Y esta mariposa es una de las que ha tenido se le ha juntado tanto ese incendio de pinar como la gran sequía que hemos tenido durante 3 años, entre 2023 y 2025, en su momento más intenso. Y eso ha hecho que la última evaluación de la lista roja de la UICN pues, sea muy alta en el riesgo
de extinción que se ha estimado para ella. Es una mariposa también muy longeva, los adultos viven un montón de tiempo y se puede observar desde mayo hasta octubre. Realmente en octubre se ven ya los ejemplares hechos ya un desastre, muy viejos, pero ahí siguen. Eh, y bueno, pues es inconfundible porque no hay ninguna otra hiparquia en Tenerife, salvo Hiparquia wisi. Esto pasa con el resto de las especies de Canarias. Hiparquia Tamadave es un endemismo de la isla de Gran Canaria. La peculiaridad que tiene es que el resto a diferencia del resto de hiparquias, hay observaciones de esta especie de todos los meses del año en las plataformas de ciencia ciudadana, por ejemplo. Sin embargo, pues es más abundante entre abril y octubre. Las hiparquias son especies estivales principalmente, pero se pueden observar ejemplares durante todo el año. En este caso pasa algo parecido, su evaluación en la lista roja de la UICN es de riesgo, es de un alto riesgo de extinción, es un endemismo monoinsular ligada a pinares de pino canario también, y también ha habido graves incendios repetidos a lo largo de las últimas décadas en la isla de Gran Canaria, lo que hace que sea una especie que preocupa. No se puede confundir nuevamente porque solamente está en Gran Canaria. Tenemos también Hiparquia gomera, otro endemismo, en este caso de la isla de La Gomera. No está asociada a pinar. De hecho, los pinos en La Gomera son muy escasos. Y, sin embargo, está asociada a matorral seco, xerófilo, eh, laderas, barrancos muy secos, donde se ve también en cierta abundancia, pero no está ligada ni a pinar ni a laurisilva. Es una especie que está ligada a vegetación, ya digo, más bien seca. Se ve entre mayo y septiembre a los adultos, es más abundante entre julio y agosto, y pues nuevamente, esta es una especie que está un poquito más, mejor, más estabilizada. Es un endemismo monoinsular, pero el hábitat que ocupa está bastante estable. No ha sufrido incendios, no ha sufrido deforestación, no ha sufrido grandes cambios, precisamente porque son entornos que para el ser humano no tienen mayor interés, muy pedregosos, muy secos, no se cultivan, no hay arbolado que deforestar. Entonces, bueno, esta mariposa está, dentro de su gran interés desde el punto de vista de la conservación, está muy estabilizada porque su hábitat está estabilizado. Perdón, que he pasado ahí un par de diapositivas. Todo lo contrario de Hiparquia bacus. Es una de las mariposas más amenazadas de España y de la Macaronesia. Es una mariposa endémica de la isla del Hierro que habita barrancos también de vegetación xerófila como en el caso anterior, como la de La Gomera, pero en este caso su distribución es mínima. Es una mariposa que ocupa tan solo 5 kilómetros cuadrados en todo el mundo, encima dividido en dos núcleos que hasta donde se sabe no tienen conectividad. En el Golfo del Hierro, es una zona, la zona norte del Hierro, que solamente es un término municipal, es una zona muy pequeñita, la isla de Hierro es muy pequeña, muy frágil, además todavía con actividad volcánica en torno a ella, y los adultos pues vuelan entre junio y septiembre. Esta zona, su hábitat está parcialmente ocupado en la actualidad por la agricultura, es una zona con bastante uso de herbicidas y de fungicidas, el azufre sobre todo para el cultivo de la vid. Y bueno, pues es una mariposa que desde Cerinthia nos preocupa enormemente, y a otros compañeros expertos en Canarias, pues es una de las mariposas que tenemos en el ojo, puesto el ojo sobre ella y haciendo seguimiento de ella todo lo que podemos porque es una mariposa muy frágil por sus características de distribución y hábitat. Y la última de las hiparquias que tenemos en Canarias, las de Canarias, quiero decir, es Hiparquia tilosi. Es un endemismo de la isla de La Palma y nuevamente cambia su hábitat de preferencia. No es ni de pinar ni de zonas de matorral seco, sino que vive en la zona de transición entre la laurisilva y el pinar. Vive en esa zona de mezcla de vegetación entre el pinar y la laurisilva, en zonas muy específicas.
Es una mariposa también preocupante por ese carácter de endemismo monoinsular y hay muy poquitas observaciones de ella. En determinadas zonas de la isla, remotas, difíciles de acceder, puede ser abundante incluso, pero es una mariposa poco estudiada y que preocupa por su estado de conservación. Vuela entre junio y septiembre principalmente los adultos y una vez más, pues no se puede confundir porque es la única que hay en la isla de La Palma. Perdón, he pasado otra vez dos diapositivas. Vamos a Hiparquia miguelensis. Es un endemismo de la isla de São Miguel, en Azores. También es una mariposa que tiene ese valor de endemismo monoinsular, vuela entre julio y agosto y su hábitat son pues pastizales elevados, pastizales en las partes altas de la isla. Nuevamente es una especie muy difícil de confundir porque es la única hiparquia que hay en São Miguel. Luego tenemos la otra especie que tenemos en Azores, que es Hiparquia azorina y que ocupa el resto de islas centrales y occidentales de las Azores. Vuelve a ser una especie propia de zonas de praderas de las partes altas, naturales y seminaturales de estas zonas de las islas. Y es un endemismo pues, de muy poquitas islas, como veis en el mapa de distribución, con lo cual pues, también es una especie que requiere monitoreo y preocupación hacia ella, ¿no? Porque son mariposas muy frágiles por estos ecosistemas que habitan, que también están muy utilizados para la ganadería y que, bueno, pues que rápidamente cambian por esa introducción de una ganadería que históricamente nunca ha existido en estas islas. Y bueno, los adultos pues vuelan entre junio y octubre y nuevamente pues en este entorno geográfico de esta parte de las Azores es inconfundible porque es la única que tenemos. Y ahora sí que creo que es la última hiparquia que tengo en la presentación, Hiparquia maderensis. Es un endemismo de la isla de Madeira, principalmente en las zonas elevadas de la isla, en zonas de praderas, aunque también se puede ver en algunas ocasiones en zonas de laurisilva. Es un endemismo macaronésico, claro, monoinsular de Madeira y los adultos pues los podemos encontrar, en general las hiparquias son mariposas estivales, son de verano y de final del verano, se puede ver entre junio y octubre. Y pues una vez más, no hay confusión posible en el entorno de Madeira. Y para finalizar los ninfálidos, ya queda poco para quien le esté resultando intensa esta charla con tantas especies que estamos viendo una detrás de otra. Dentro de los ninfálidos, pues los he puesto juntos, los que se pueden parecer un poquito, y tenemos pues Hipolimnas misipus y Danaus crisipus, que decíamos antes que se parecen. Las hembras de Hipolimnas misipus imitan el aspecto de machos y hembras de Danaus crisipus y se favorecen de ello para evitar el ataque de los depredadores. Una característica muy buena para diferenciarlas es el diseño del borde de las alas. Si os fijáis en el borde de Danaus crisipus, el dibujo forma, digamos, círculos blancos con un reborde negro. Sin embargo, en Hipolimnas misipus, en el borde, vemos un diseño de otra manera. Vemos un diseño, en primer lugar, el borde hace picos triangulares y el diseño blanco, pues no hace círculos, hace otro tipo de dibujos, que no sabría, la verdad, describir esa forma ahora mismo. Luego las vanesas, pues ya lo hemos comentado durante la presentación, sobre todo Vanessa virginiensis con Vanessa cardui, tienen un aspecto parecido, pero bien diferente, se pueden diferenciar con facilidad. Y Vanessa atalanta y Vanessa vulcania, lo mismo, ¿no? Tienen un aspecto parecido, pero Vanessa vulcania sobre todo en el anverso, tiene los trazos anaranjados mucho más extensos y en vivo, cosa que en fotografía es difícil de captar, en vivo la Vanessa atalanta tiene un color anaranjado, mientras que Vanessa vulcania tiene un color anaranjado rosáceo, muy, muy, muy diferente, muy, muy espectacular el color que tiene, pero es de estos colores que en fotografía muchas veces cuesta captar. Y también terminando esta parte de la presentación, las pararge, ¿no? Tenemos pararge egeria,
Sobre todo nos podemos fijar en el reverso, es lo que más facilita la identificación de las Pararge. Pararge egeria tiene un diseño más simple, menos elaborado, con apenas dibujos, una serie de ocelos blancos submarginales. Pararge sifia tiene esos ocelos submarginales, algunos de ellos de color negro, pero una zona más blanquecina y sobre todo en esta parte de aquí, que creo que se ve el cursor blanco, lo que la asemeja a Pararges sifioides, que tiene, a diferencia de las otras dos, lo que más destaca de ella es esta marca alargada, blanca, en el reverso de las alas posteriores. Podemos confundir realmente Pararge sifioides no coincide en el espacio con ninguna de las otras dos y Pararge egeria únicamente coincide con Pararge sifia en Madeira. En Madeira es donde tendríamos que tener cuidado a la hora de intentar identificarlas porque además Pararge egeria, que es la que no es nativa, que es introducida, es más abundante en Madeira. Y aquí hacemos otra pausa, después de los linfálidos y antes de ver el final de la presentación. Estupendo. Pues mira, tenemos un par de preguntas, son un poquito más generalistas, pero bueno, son bienvenidas. Has mencionado bueno, durante la presentación, pero también en este último bloque, sobre especies residentes o no residentes. Entonces te preguntan, ¿cómo sabemos si una especie es residente o no? Bueno, hay diferentes pistas. Hay especies, he mencionado por ejemplo antes a Zanus ubaldus, que es un licénido que hemos comentado que come acacias cuando son orugas. Esta especie es claro porque hay un periodo de más de la mitad del año, más de la mitad de los meses, de los 12 meses del año, en los que desaparece por completo. Y en el otro periodo del año, incluso hay años que no hay ningún reporte en ningún mes del año. Eso nos induce a pensar, es una deducción, pero lógica, que son mariposas que vienen, se asientan, tienen la capacidad de criar temporalmente, pero luego las condiciones del verano, por ejemplo, que en muchas islas es muy duro, muy seco, pues desaparecen porque mueren, porque no pueden seguir haciendo, no pueden seguir llevando a cabo su biología. Y luego vuelven a recolonizar. Otras especies son directamente migradoras, como Hipolimnas misipus, y todavía están en ventanas de tiempo más concretas, ¿no? Más invernales. Y pasa lo mismo otra vez, durante largos periodos de tiempo desaparecen. Entonces, bueno, está relacionado con eso. Eh, Nos lo dice el estudio ya durante muchas décadas de las mariposas de la Macaronesia, para saber qué especies están todo el tiempo y cuáles están solo en algunas ventanas de tiempo. Ujú, muy bien. Y luego otra pregunta de la misma persona, ¿cómo se calcula la edad de las mariposas? Para decir que unas son longevas o no, ¿cuál es la interpretación? Bueno, yo tampoco sabría decirte, hombre, se podrían, por ejemplo, se podrían marcándolas, haciendo un programa de marcaje recaptura, podríamos marcarlas y las que están marcadas las veríamos, por ejemplo, después de un tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la mariposa monarca, así se descubrieron las zonas de invernada en México, marcando ejemplares a lo largo de toda Norteamérica y después en México volviendo a encontrar esos ejemplares después de miles de kilómetros de distancia y si se siguen monitorizando, pues ves hasta dónde, pero claro, las tienes que marcar para diferenciarlas, para saber cuál es cuál. Lo Ujú, que pasa es que son especies que vemos que son muy longevas porque incluso llegado el final del verano siguen aguantando y aguantando y aguantando y las vemos muy viejas, muy deterioradas y sabes que son esos ejemplares porque ya hace mucho tiempo que no hay ejemplares frescos, que no hay ejemplares nuevos, porque las mariposas no regeneran las alas a medida que va pasando el tiempo. A medida que va pasando el tiempo se van deteriorando. Entonces, cuando ya hace ya muchas semanas que solo ves ejemplares muy deteriorados, pues se puede saber por esa observación básica que son ujú. ejemplares que tienen ya un tiempo. Y aparte que, bueno, son cosas que se han documentado a lo largo de la historia en la literatura científica, ¿no? Se sabe que hay especies que viven mucho, mucho comparado con otras que viven poco, no comparado, por ejemplo, con las aves. Efectivamente.
Muy bien, pues nos queda entonces un bloque que creo que será breve. A ver si podemos intentar acabar antes de las 4 y despedimos la charla. Vamos entonces a ese último bloque entonces. Vale, gracias, Juan Pablo. Es breve, muy breve, Muy breve. obligatoriamente breve, porque dentro de la familia de los hespéridos solo tenemos una especie con asterisco, es decir, es endémica, pero solamente tenemos una especie. También súper interesante porque es un endemismo, en este caso canario, no está en el resto de archipiélagos de la Macaronesia. Eh, Está en las islas que tienen mayor pluviometría, incluido en este caso Gran Canaria, pero no es capaz, no ha sido capaz, al menos en época histórica, de ocupar las islas de Lanzarote y Fuerteventura. En épocas geológicas anteriores probablemente estuvo, pero eso no lo podemos saber. Es una mariposa que se alimenta de gramíneas cuando son orugas, se alimenta de diferentes especies de gramíneas y solamente está en Gran Canaria, en Tenerife, en La Gomera, en La Palma y en El Hierro. En El Hierro tenemos serias sospechas de que se haya podido extinguir. Hace tiempo que nadie la observa allí, tampoco nosotros en primera persona, a pesar de haberla buscado. Y bueno, es algo que entra dentro de lo habitual. En El Hierro es una isla tan pequeña, con las zonas propicias para este tipo de especies tan limitadas en el espacio que, bueno, pues que hace fácil que ante periodos de sequías prolongadas y demás, pues algunas especies puedan sucumbir y luego tal vez más adelante volver a colonizar. Se pueden observar los adultos entre febrero y agosto en una sola generación. Lo que pasa es que empieza a volar muy pronto en zonas próximas a la costa y se retrasa mucho su época de aparición en zonas un poquito más elevadas. Pero cuando vemos que vuela entre febrero y agosto, nos da la sensación de que tiene varias generaciones posiblemente, ¿no? Pero esto está relacionado con la altitud. Así que, bueno, pues prácticamente no hay mucho más que decir. He aprovechado este foro también para comentar, porque creo que es de utilidad para las personas interesadas en esta presentación, que se va a publicar próximamente una guía que contempla no todas las mariposas de esta presentación, son las mariposas de España, Portugal continental y Andorra, pero incluyendo todas las mariposas de las Islas Canarias. De hecho, en la portada ya veis que está Vanessa vulcania y Pieris queiranti, endemismos de las Islas Canarias, con lo cual creo que puede ser interesante. Lo he hecho con esa intención de dar una herramienta que no está a día de hoy, pero que va a estar muy próximamente disponible para poderlo adquirir y usarlo bueno, pues para nuestro trabajo de campo y poder aprender a identificar mariposas. Y por mi parte, esa es la presentación que he preparado y espero que, aunque es larga y un poquito ardua, yendo así especie por especie, haya sido de interés de las personas que habéis estado escuchando y os haya podido gustar. Muchas gracias, Gerard. Sin duda, ha sido espectacular. La verdad es que yo lo he disfrutado. Seguro que el resto de audiencia también. No sé si hay alguna pregunta de última hora. Yo creo que han ido preguntando algunas cosillas. Recordaros que esta presentación luego también se está grabando y se va luego a publicar en YouTube, en nuestro canal de Butterfly Conservation Europe. Y de esa manera, pues el que no haya podido estar aquí o los que habéis estado aquí y queréis repetir porque hay detalles que no habéis podido apuntar, pues podéis volver allí. Eh, ¿Alguna cosa más? Sí, hemos hecho ya 6 masterclasses. Vamos a tener ahora un descanso para dar pie a la temporada de campo. Volveremos con estas charlas llevadas a cabo por expertos, pues una vez que pase la temporada de mariposas y bueno, tendremos charlas muy interesantes también preparadas. Bueno, yo creo que han sido, pues eso, una hora y 50, 1 hora y 55 minutos de información muy interesante sobre las mariposas de estos 3 archipiélagos. Por nuestra parte, nada más. Bueno, agradecerte de nuevo, Geray, por haber estado con nosotros bueno, y haber dado esta magnífica charla. Y nada más, nos despedimos y hasta la próxima. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Pablo, y a toda la organización. Gracias.
Hasta Venga, luego. hasta luego.